Bueno, seguimos estudiando los motores de corriente alterna. En un motor trifásico, como hemos visto, se emplean 3 bobinas para conseguir un campo magnético giratorio. El tiempo que tarda el campo magnético en dar una vuelta completa es igual al periodo de la onda de tensión con que le estamos alimentando. Recordar, el periodo es la inversa de la frecuencia y demás. Por tanto, la velocidad angular del giro del campo magnético lo podemos calcular. Esa velocidad angular, esa omega, será 2pi, que es una vuelta, ¿no? Una vuelta, un giro que da ese campo magnético, la vuelta entera, 360 grados, pero en radianes. Lo dividimos entre el tiempo que tardamos en dar ese arco. Arco entre tiempo es la velocidad angular. El tiempo que tardamos en dar una vuelta es lo que llamamos periodo. Como el periodo es la inversa de la frecuencia, pues la velocidad a la que gira el campo magnético en el estator será 2 por pi por la frecuencia de la onda que le estemos metiendo. ¿Qué frecuencia tenemos en las aeronaves, por ejemplo? Recordemos, ¿qué frecuencia? 400 hercios. ¿Y qué frecuencia tenemos en los enchufes de casa? 50 hercios. ¿Y los americanos? 60 hercios. ¿Vale? Los estadounidenses, por ejemplo. A esta velocidad de aquí, esta velocidad angular, es lo que llamamos velocidad de sincronismo. ¿Por qué llamamos a los motores, estos que estamos viendo, AC asíncronos? Porque su rotor gira siempre más despacio que la velocidad de sincronismo, como hemos visto. No tiene sentido que el rotor gire a la misma velocidad que va el campo magnético, porque entonces no hay inducción, y si no hay inducción el rotor no gira. Entonces siempre, de manera natural, no tenemos que hacer nada, siempre van a girar el rotor más lento que la velocidad de sincronismo. Y de ahí el nombre de asíncrono. Así que ya podemos entender perfectamente el nombrecito este del primer tipo de motor que estamos estudiando, que es motor de corriente alterna, hasta ahí no hay problema. Asíncrono, porque gira siempre más despacio que la velocidad de sincronismo. Y trifásico, ¿por qué? Pues porque tenemos 3 fases. Veremos que también los tenemos bifásicos y monofásicos. En este caso vamos con el trifásico. Bueno, en la práctica los motores de inducción pues no son tan sencillos como esa figura que hemos visto antes, en donde las espiras estaban como perpendiculares, ¿no? Aquí, aquí y aquí, sino que lo que tenemos es que normalmente cada bobina alimenta un par, o sea, cada fase, la fase B, por ejemplo, energiza un par de polos, como vemos en esta figura. La fase B, la fase C, la fase A, ¿vale? Es una disposición más parecido a esto, dentro de que esto pues sigue siendo una cosa esquemática para que veamos las bobinas, cómo están y demás. Y aquí lo que tenemos es nuestro rotor de jaula de ardilla, ¿de acuerdo? O sea, estas bobinas van a producir un campo magnético giratorio, así, como estoy haciendo yo, gira ese campo magnético. Y el rotor se va a ver arrastrado por ese giro, pero siempre la velocidad del rotor será menor que la velocidad de sincronismo, que la velocidad del campo magnético. En revoluciones por minuto lo podemos calcular de esta manera, ¿vale? La velocidad de sincronismo será 120 por la frecuencia por el número de polos por fase del estator. Fijaros que aquí tenemos número de polos. Si en vez de número de polos utilizáramos número de pares de polos, en vez de 120, aquí tendríamos un 60. Eso tenéis que daros cuenta de eso. Sería igual de válido. O sea, si pongo aquí 60 y aquí número de pares de polos, pues es lo mismo. La velocidad de sincronismo me va a salir la misma. Así que esta ecuación, esta formulita, es de las que tenemos que recordar. Puede ser, o sea, es algo que se pregunta con cierta frecuencia, determinar una velocidad de sincronismo y de dato nos dan la frecuencia y el número de polos o el número de pares de polos. Es un cálculo muy sencillo. Este es un regalo, una pregunta. Nos aprendemos esto y esa la hacemos perfecta, la cascamos perfecta. Bueno, otro parámetro muy importante, repito, es la relación entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor. Eso se llama deslizamiento, ¿vale? El deslizamiento es la velocidad de sincronismo menos la velocidad, las revoluciones que lleva el motor, dividido entre la velocidad de sincronismo. Y normalmente lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje.
¿Qué me quiere decir? Pues si por ejemplo tenemos un deslizamiento del 3%, me viene a decir que las revoluciones del rotor son un 3% de las revoluciones de sincronismo, de la velocidad de sincronismo. ¿Vale? O sea, me dice en porcentaje la diferencia que hay entre las revoluciones que lleva realmente el motor y las de sincronismo. Bueno, el deslizamiento dependerá o variará en función del par que tenga que vencer el motor. Obviamente un motor que está girando y tiene un deslizamiento del 3%, si yo pongo ese motor a trabajar de manera más fuerte, yo agarro el eje, o imaginaros que es, por ejemplo, el de un taladro. Yo tengo un taladro de estos de columna, ¡pum!, le conecto y empieza a girar. Al principio la broca está en vacío, no está haciendo mucha fuerza, el deslizamiento será muy pequeño, un 3%, por ejemplo. Pero yo cuando voy a taladrar, sobre todo si es una broca de mucho diámetro y le estoy poniendo bastante avance, pues el motor va a tener que hacer un esfuerzo importante. Entonces, en un primer momento, el motor, ¿qué es lo que hace? Tiende a decelerarse, tienden a bajar sus revoluciones, porque le estoy sometiendo a un par resistente mayor. Así que el deslizamiento variará en función del par que tenga que vencer el motor. Si el motor trabaja en vacío, el par resistente será mínimo. El deslizamiento será muy bajo. Aquí hemos puesto 0,1%, pues 0,1%. O sea, será muy bajo. Si no le sometemos a par, el motor gira libremente. Es como si nosotros en fin, nos subimos en una bicicleta y vamos cuesta abajo. Pues ¿qué esfuerzo tenemos que hacer? Pues ninguno. Según aumenta la carga, según aumenta el par resistente, el rotor se ralentizará y eso aumentará el deslizamiento. Cuando aumenta el deslizamiento, ¿vale?, cuanto mayor sea la diferencia entre la velocidad de sincronismo y la del rotor, mayores serán las corrientes inducidas. ¿Por qué? Porque tanto más brusca será la variación de campo magnético que siente el rotor. Cuando tenemos muy poco deslizamiento, el rotor apenas percibe el giro, digamos, del campo magnético. O sea, nota que hay una variación de campo magnético, pero como casi vamos a las mismas revoluciones, pues no vemos que haya mucha variación. Pero cuando le metemos carga al motor, aumenta el deslizamiento, el rotor, ¿qué es lo que va a sentir? Ahora sí que nota que, digamos, si según los fundamentos que hemos estudiado en el vídeo anterior, es como si el polo norte se me acercara muy rápido. Entonces, si se me acerca muy rápido el polo norte, yo voy a ofrecer un polo norte muy fuerte para que este no se me acerque. Y eso provoca ¿el qué? Precisamente que haya un mayor par, haya un mayor consumo eléctrico, porque la energía no sale de la nada, la vamos a demandar de la red, y aumenta el par, se acelera el motor. Repito, si aumenta el deslizamiento, ¿vale?, si aumenta el deslizamiento, aumenta las corrientes inducidas en el rotor. Si aumentan las corrientes inducidas en el rotor, aumenta el par que suministra el motor. Si aumenta el par que suministra el motor se va a acelerar. En definitiva, cuando aumenta la carga del motor, cuando aumentamos el esfuerzo que tiene que hacer el motor, el par que tiene que hacer el motor responde aumentando el par entregado. ¿Sí? Importante. Esto es importante que lo entendáis. Si aumenta el par resistente, aumenta el deslizamiento. Si aumenta el deslizamiento, las corrientes aumentan. Y si aumentan las corrientes, tanto mayor será el par producido. De tal manera que este tipo de motores, independientemente de la carga a la que le sometamos, tienden a mantener sus revoluciones constantes. Tienden, porque el deslizamiento al final habrá aumentado un poquito. Pero si el par se dobla, el deslizamiento no se dobla. El deslizamiento aumenta un poquito. Y hemos doblado el par o multiplicado por 10 el par. ¿Vale? En definitiva, si aumenta la carga, aumentará el deslizamiento, aumentando el par entregado por el motor. Todo ello a costa de un aumento de consumo. Obviamente, si aumenta el par y las revoluciones se mantienen, eso significa que la potencia aumenta. ¿Qué potencia? Pues la que demandamos de la red, o sea, el motor chupa más. Aumenta la intensidad que están consumiendo sus bobinas. Este comportamiento lo tenemos que tener muy en mente, tiene una especial relevancia durante el arranque del motor, como veremos en el próximo vídeo. Pero eso. Esta frasecita de aquí lo tenéis que tener muy importante, muy claro.
Un saludo, hasta el próximo vídeo.